Hola a todos amigos de Spanish Bus y bienvenidos a un nuevo video en donde hablo español de manera lenta y comprensible. Si están viendo este video el 8 de abril, quiero que sepan que es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Así que nada. Díganme feliz cumple. Pero bueno, hablando un poco de eso, hablando un poco de que es mi cumpleaños, les quiero contar cómo son los cumpleaños en Argentina. ¿Qué cosas son típicas durante un cumpleaños en este país del sur de las Américas? Bueno, una de las cosas de las que quiero hablar es de la comida. Hay ciertas comidas que son típicas de cumpleaños. Decimos de cumpleañitos, cumpleañito. No sé por qué, pero lo decimos así, como, un cumpleañito. Ese creo que es el término de cuando sos más chiquito, cuando sos más niño, decís como cumpleañito, y ahora como adultos lo usamos como un chiste, mi cumpleañito. Así que, bueno, vamos a hablar sobre qué comidas son típicas y yo diría obligatorias para un cumpleaños argentino. ¿Tomamos mate? No. Ok, tomaríamos mate si es que fuera una reunión a la tarde o algo así, pero el mate con las comidas, no. O sea, no es que desayunamos una empanada con un mate. No. El mate es momento de desayuno, de snack, de merienda, no durante una comida. Ahora hablamos de comidas más como almuerzo y cena. ¿Qué podría ser eso? Durante un cumpleaños siento que la número 1 son los sanguchitos. En Argentina, de manera coloquial, no decimos sándwich o sandwichitos, decimos sándwich y sanguchitos. O sea, los sandwichitos, los sanguchitos de miga específicamente, son el clásico de los cumpleañitos. Un sanguchito en un cumpleañito. El sanguchito de miga son sándwiches que se compran en la panadería. Generalmente los podés encargar. Podés ir un día antes y decir, voy a necesitar X cantidad de sándwiches de miga porque tengo un evento, porque tengo un cumpleaños, y los preparás. Y los sándwiches de miga son básicamente unos sándwiches que son de literalmente miga, o sea, de la parte suave del pan y no tienen los bordes. Todos tienen como esta forma así bien rectangular y agarras un sanguchito de miga y te lo comes. Los sabores típicos son jamón y queso, que se hace con el pan blanco, jamón y queso y mayonesa. Y el otro sabor que es muy común, que se hace con el pan que es más marrón, el pan de salvado, decimos en Argentina, este pan es de salvado, se hace con jamón crudo y queso. No sé, gente, yo soy vegana, no como estos sabores. Sí como mi propia versión de sanguchitos de miga. Pero podemos decir que estos dos son los más clásicos. Después hay otros sabores, hay algunos con lechuga. Amo el sanguchito de miga con lechuga. Y no sé, de huevo. No sé. Pero bueno, sanguchito de miga. El sándwich de miga tiene que estar presente en el cumpleañitos. Yo personalmente los hago de queso vegano y de tofu. Tofu cortado bien finito, tiene que ser súper finito lo que pones adentro del sándwich y Dios. Y queso de castaña de cajú.
son la cosa más rica del mundo. Después yo diría que la segunda comida, que es bastante de cumpleañitos, que no sé, no veo esta comida si no es en una ocasión de cumpleañitos o de evento, es hacer pisetas. O sea, una piseta es como una porción de pizza individual, es redonda, es chiquita, es una pizza así individual que tiene el queso y tiene la salsa de tomate. Es como una mini pizza y te la podés comer así, individual, sola. Y creo que estas dos comidas son como muy fáciles de agarrar y de cocinar, de preparar. Por ejemplo, el sanguchito de miga lo haces y ya está listo para servir, o lo compras y ya lo pones en la mesa. Cada persona agarra su sanguchito, lo come y listo. La pizzeta o piseta, lo mismo. Simplemente le pones un poco de queso, si es vegano, queso vegano, la pones en el horno, se derrite el queso, lo pones en un plato, llevas a la mesa las pisetas calientes, listo, cada uno agarra una piseta. Y la piseta, aunque esté fría, también es rica. No sé, yo amo la pizza fría. ¿En qué situación están ustedes? ¿Les gusta la pizza fría? Yo la adoro, no sé. Bueno, entonces, vamos comida por comida. Sanguchitos, pisetas y creo que la tercera más común tranquilamente podrían ser unas empanadas. Las empanadas también, o sea, ven que toda esta comida es como comida fácil de agarrar con la mano. Las empanadas, creo que las más típicas de Argentina son de carne. Mi abuelo, siempre que hay cumpleaños del lado de la familia de mi mamá, de mi abuelo, él siempre hace empanadas de carne y de pollo. Esas son como las dos típicas en ese lado de mi familia. Pero he ido a muchos cumpleaños en donde las empanadas son de jamón y queso. Yo asocio el jamón y queso con niños, como a los nenes generalmente a todos les gusta el jamón y queso y es como es la opción que es apta todos. Obviamente no es apta veganos, no es apta celíacos, no es apta muchas personas, pero bueno, en nuestra cabeza es como, ok, todo el mundo come empanadas de jamón y queso. Pero sí, yo diría que esas tres son como las opciones más cumpleañitos amigables, más amigable con los cumpleañitos. Sí, empanadas. Bueno, antes de la comida como tal, los sanguchitos, las empanadas, las pisetas, también se suele hacer una picada. Una picada. Picar es como, ok, estoy picando algo, no estoy comiendo una comida oficial. Es como un snack, pero es específicamente un snack que es antes de la comida para empezar a llenar la panza, ¿no? Entonces, los snacks o la picada típica son todos productos de paquete, donde tenemos palitos salados, maní, papas fritas, chisitos. Se llena la mesa de todas estas cositas chiquitas fáciles de comer con la mano. Es todo con la mano, me estoy dando cuenta. También puede haber como una versión más adulta donde ponemos algunos panes y fiambres y cosas al escabeche, como berenjenas al escabeche. Mi nona, mi abuela italiana, hace eso y es muy rico. Salteado de verduras, aceitunas. Dios, eso es todo tan rico, como un pan con cosas así, con mucho sabor fuerte, con vinagre. La mejor picada del planeta es esa, las picadas que prepara mi nona, mi abuela. Pero lo más típico son los productos de paquete. Y a veces se combina, podés hacer las dos. Eso es antes de la comida. Las comidas, como les dije, empanadas, pisetas, sanguchitos.
Y me gustaría contarles algo específico. Acá está sectorizado por edad. Pero en los cumpleaños, cuando sos un niño y festejas tu cumpleaños en un salón de fiestas, en un lugar de eventos específico para tu cumpleaños, que es lo más normal, es más normal ir a un lugar a festejar, no hacerlo en tu casa, que hay espacio para que los niños jueguen específico. Ahí hay un momento donde sos un panchero. Entonces, le ponen al niño un delantal, le ponen un gorro y el niño cumpleañero sale con una bandeja en la mano llena de panchos. Llena de panchos. Si no saben lo que es un pancho, es lo que en Argentina le decimos a los perros calientes en México. Así que salen con una bandeja llena de panchos de perros calientes. Eso es muy raro para mí decir perros calientes. Y las personas van agarrando panchos de la bandeja que lleva el cumpleañeros. No sé, es muy random. Pero tengo fotos. Voy a ver si encuentro fotos para poner en este video de yo como panchera, de mi hermano como panchero, pero es una actividad de cumpleañito. Me pregunto si en sus países tienen como alguna tradición así muy específica, muy particular que hagan durante los cumpleaños. Esta me parece súper cómica, la verdad, que probablemente todos tengamos una foto llevando los panchos de niños. ¿Por qué queríamos ser pancheros? No sé. Yo no sé si se escuchó eso, pero hay gritos en la calle. Yo cuando era una niña complicada porque no comía nada de todo esto. No me gustaba el jamón, todo tenía jamón. No me gustaban un montón de cosas, así que yo en los cumpleañitos estaba como así, comiendo solo los palitos salados de la picada. Bueno, después, ¿cómo suelen ser los cumpleaños? Bueno, tenemos como la versión más familiar y tenemos la versión más de fiesta. La versión familiar es que si ya sos un adulto y no lo haces en el salón de cumpleaños, si es un cumpleaños normal, promedio, no un 15 años, porque los 15 años para las mujeres es algo un poco más especial. Hice un podcast al respecto, si les interesa. Pero si es una situación de adulto promedio, digamos, hay un día donde te juntás a comer con tu familia y festejás con toda esta comida. Después sacan la torta. La torta es el pastel. En Argentina al pastel le decimos torta. Y puede ser comprado de panadería, puede ser que lo hayas hecho vos mismo y pones las velitas, te cantan el feliz cumpleaños, sacan 500 fotos con cada grupo familiar. Es como que te sacas una foto con tus abuelos con la torta, una foto con tus tíos con la torta, una foto con tus primos con la torta y así es como infinita la situación hasta que realmente podés comer la torta. Y después de la torta ya termina todo. Con la torta igual hacemos como una mesa dulce y ponemos otras tortas diferentes o cosas dulces, postres. Y si hace calor es muy común comer helado también. Y listo. En la cultura argentina el helado siempre está presente. Aunque haga frío comemos helado siempre. Yo siento que es como que hacemos demasiada comida. Por ejemplo, recientemente fue el cumpleaños de mi hermano y mi mamá me dio que sobraron empanadas, sanguchitos y pisetas y era muchísima cantidad. Comí como después del cumpleaños, 3 o 4 días seguido toda esta comida de cumpleañitos.
¿Por qué? ¿Por qué tanta cantidad? No sé si es mi familia, pero creo que es un poco, no sé, es la costumbre, hacer demasiada comida. Yo ahora por mi cumpleaños quiero hacer algo diferente. Quiero que comamos pastas o canelones. Pero bueno, eso es específico mi cumpleaños. Voy a ver si puedo hacer un mini vlog y mostrarles cómo es mi propia fiesta de cumpleaños. Ahora hablemos un poco de la parte de la fiesta. Por tu cumpleaños es muy normal salir a un boliche si sos una persona que generalmente sale de fiesta y le gusta salir de fiesta. Si sos una persona del grupo de personas que sale, si sos relativamente joven, o sea, mis papás no harían esto, es como quizás una persona de mi edad, una persona en sus 20s, en sus 30s, hace esto. Y es salir a bailar a un boliche. Nosotros al boliche es el club nocturno, a lo que le decimos, y es el lugar donde vas a bailar, a salir de joda, en Argentina decimos, es ir de joda. Yo no voy a salir de joda por mi cumpleaños, soy una señora ya, no tengo energías para, para hacer esas cosas, pero por ejemplo, mi hermano, mis amigas, algunas personas lo hacen por sus cumpleaños y les gusta salir a festejar con amigos. Yo lo hice muchas veces, ahora ya no tengo energía. Pero lo que haces es, después de festejar con tu familia, quizás la misma noche, quizás otro día, vas a hacer una previa. Previa es como una sección donde se juntan en una casa, en el departamento de alguien. Puede ser tu casa, puede ser la casa de alguien más, si es que es más conveniente. Y todo el mundo lleva algo de alcohol, lleva algo para tomar y están ahí todos tomando mucho alcohol antes de ir a el boliche. Es decir, se emborrachan o en Argentina decimos se ponen en pedo antes de ir al boliche. Porque después en el boliche es todo muy caro, entonces esto es economía argentina. Entonces, por ejemplo, algo típico para tomar en Argentina sería el Fernet, por ejemplo. Y bueno, nada, eso se hace una previa con amigos y después, ¡pum!, al boliche, de fiesta toda la noche, se vuelve a la casa, a dormir, terminó el cumpleaños. Bueno, al boliche se va como a las 2 de la mañana, así que ya terminó el cumpleaños. Por ejemplo, mi mejor amiga una vez lo hizo cuando su cumpleaños era a las 12. Entonces, estábamos en la previa y fue como, es el cumpleaños ahora, ¡feliz cumpleaños! ¿No? Esa situación. Bueno, y por último les voy a contar algo que hacen algunas familias, algunos amigos. Mi familia no lo hace, pero yo esto lo vi en la casa de mi novio Martín, que probablemente conocen a Martín y si no lo conocen, que dudo mucho, él también es parte de Spanish Boost. Pero cuando fue el cumpleaños de Martín, que Martín curiosamente cumple el mismo día que su papá, lo que hicieron fue ya cerca de las 12 de la noche, del momento exacto donde empezaba su cumpleaños, los hermanos de Martín fueron a agarrar huevos, y le reventaron huevos así en la cabeza a Martín y al padre de Martín y se empezaron a pelear y a tirarse huevos, harina, yerba. Yerba es lo que es el mate, básicamente. Y un montón de cosas así asquerosas, aceite, agua. Una locura. Es común hacer algo así en situaciones especiales para mí, como lo haría para una fiesta de 15, es como un cumpleaños más importante que otros en nuestra cultura.
lo haría para una fiesta de 18 en los hombres. Cuando alguien termina su carrera universitaria también lo haría algo así, pero en la familia de Martín lo hacen por cada cumpleaños. Y es mucho, y es un poco, se pone un poco violenta la situación, es muy gracioso. Voy a ver si puedo poner alguna foto de cómo estaba Martín el día de su cumpleaños y se empiezan a enchastrar. Enchastrar es como ensuciar a la otra persona, se enchastraban entre todos, no, muy, muy cómico, la verdad, y me da un poco de miedo, espero que no me hagan eso hoy que es mi cumpleaños. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante algunas de las costumbres por los cumpleaños acá en Argentina. Probablemente hay muchas más que me estoy olvidando ahora mismo, pero estas son las que más me acuerdo, las más presentes, al menos en mi propia experiencia. Y quiero que me cuenten ustedes sobre qué clase de cosas hacen en sus cumpleaños. Y bueno, me voy a festejar mi cumpleaños. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao.